7 impedimentos para recibir sanidad, por Kenneth Hagin Jr. Capítulo 1. Prepárese para la sanidad. El mero hecho de que alguien diga que está creyendo y está haciendo una buena confesión no es señal de que vaya a obtener su sanidad. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una parte a desempeñar en su propia sanidad. Alguien dijo, toda enfermedad es curable, pero no todas las personas enfermas son curables. Hay mucha gente que desea ser sanada, pero por una razón u otra no cumplen con las condiciones de la palabra de Dios. Por consiguiente, no reciben nada. De igual forma, hay multitudes de personas que desean vida eterna, pero nunca la reciben porque fallan en cumplir las simples condiciones que se requieren para obtener la vida eterna. Cuando alguien no es sanado, la mayoría de la gente dice, la razón por la cual no fueron sanados fue porque les faltó fe. Esa es una buena suposición, pero no es necesariamente la verdad. Una persona puede tener toda la fe del mundo y aún no recibir sanidad. Existen otras condiciones que necesitan ser cumplidas. La sanidad divina no es algo que se consigue por haber sido salvo más tiempo que los demás. El cristiano que acaba de ser nacido de nuevo tiene tanto derecho a la sanidad divina como aquel que lleva años de convertido. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22 dice, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan 15, 7 dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay 7 impedimentos principales para recibir la sanidad divina. Primero, muchos no reciben sanidad divina porque no se preparan para recibirla. La razón más común por la cual la gente no llega a recibir liberación de las enfermedades y dolencias es porque no dedican tiempo a la palabra de Dios. Puede que hayan oído la enseñanza de sanidad muchas veces, pero cuando la necesitan no preparan sus corazones para recibirla. Quieren apresurarse para llegar a la primera fila de oración para sanidad que encuentren y entran en ella, aunque no estén en una actitud espiritual para recibir. De hecho, creo que la situación espiritual del 90% de los miembros de la iglesia en Estados Unidos hoy en día no es satisfactoria. Sí, los domingos van a la iglesia, y si les es conveniente durante la semana, pero eso es todo lo que hacen espiritualmente hablando. No se preparan a sí mismos permaneciendo continuamente en la palabra de Dios. Si uno permanece en la palabra diariamente, es la excepción en lugar de la norma. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas que vienen a nuestras filas de oración para sanidad no están preparadas para recibir? No se han preparado a sí mismos debidamente para ir a la fila de oración y por lo tanto no se sanan, ya que no están listos para recibir la sanidad. Cuando uno está en el Espíritu orando por los enfermos, sabe de inmediato al imponer las manos sobre ellos si están o no preparados para recibir la sanidad. Si están preparados, su fe atrae la unción del poder de Dios. Si no están preparados, uno siente la unción y el poder de Dios comenzar a fluir, pero enseguida vuelve, no es recibida. Usted podría estar sentado en cualquier lugar de un receptor de radio y alguien podría tratar de transmitirle algo. Podría tener un receptor puesto en la frecuencia correcta, incluso podría tener el receptor encendido, pero si el volumen no está encendido, no oirá nada. Al mirar en el Nuevo Testamento, vemos que normalmente Cristo no sanaba a la gente a no ser que hubiera estado en el lugar donde Él estaba enseñando. La instrucción viene primero, la sanidad viene después. Ese es un principio de vida muy simple. La instrucción primero, luego los resultados. ¿Es usted un padre de familia? ¿Recuerda haber comprado juguetes antes de Navidades que las que estaban armados y haber dicho, oh, eso será fácil de armar? Luego en Nochebuena sacó sus herramientas, puso todas las piezas en el suelo, comenzó a armar el juguete y terminó con piezas extras. Ocupó 30 o 40 minutos, le sobraron piezas y el juguete aún no está montado bien.
Entonces cogió la hoja de instrucciones, las leyó, parcialmente desarmó el juguete, siguió las instrucciones, lo volvió a armar y resultó perfecto. Es lo mismo con las cosas de Dios. La instrucción primero, después los resultados. En la mayoría de los casos hubo resultados después de que Jesús enseñó. Una excepción se encuentra en Marcos 6. Allí no dieron muchos resultados. ¿Por qué? La Biblia claramente señala que la razón fue la incredulidad y el escepticismo de la gente. Versículo 6. La gente dijo de Jesús, y lo digo en paráfrasis, ¿no es este el muchacho que se crió en medio de nosotros? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el que jugó en las calles con mis hijos? Y la Biblia dice, no pudo allí hacer ningún milagro, versículo 5. No querían oír las instrucciones. Las instrucciones dicen, si puede creer, puede recibir. Es así de sencillo. Al que cree, todo le es posible. Al leer más adelante en el capítulo 6 de Marcos, encontramos que Jesús se fue a otra parte y comenzó a enseñar. La gente estaba tan absorta con sus enseñanzas que le escucharon el día entero. La noche se acercaba y los discípulos dijeron, esta gente ha estado aquí el día entero, Señor, y tienen hambre. Jesús respondió, denles de comer. Debido a su enseñanza y a que habían creído, su fe había subido hasta tal punto que 5,000 personas comieron de 5 panes y 2 peces y recogieron 12 cestas llenas que habían sobrado. Fue el hecho de haber escuchado las enseñanzas del Señor lo que trajo su fe hasta tal punto. Luego en el mismo capítulo, Jesús fue a otra región a ministrar. Mientras la gente de allí escuchaba, todos los que escuchaban quedaban sanos. Versículo 56. Sus instrucciones hicieron que la fe subiera a tal punto en esas gentes que llevaron a sus enfermos a las calles. Versículo 55. Cuando Jesús pasaba, empezaron a ser sanados solo con acercarse y tocarle a Él. Él no los tocó a ellos lo tocaban a Él. Se habían preparado a través de escuchar sus instrucciones. De ahí la importancia de que cuando se encuentre ministrando a los enfermos y en una manifestación especial del Espíritu Santo, prepare a los individuos para recibir. Por ese motivo, empezamos la Escuela de Oración y Sanidad en la Iglesia Bíblica Rema el 1 de octubre de 1979. Hay personas que necesitan venir, sentarse y escuchar, ser aconsejadas e instruidas en la palabra de Dios como preparación para recibir su sanidad. De hecho, no siempre oramos por las personas la primera vez que vienen. Hay algunos que no están listos para la oración. De nada sirve el orar por ellos hasta que su fe sea edificada. Recuerden, aquellos de ustedes que deseen sanidad, escuchen la palabra de Dios y preparen sus corazones para estar listos para recibirla. Capítulo 2. Sepa que la voluntad de Dios es el sanarle. Segundo, muchos no son sanados porque no están seguros de que la voluntad de Dios es sanarles. También me refiero a los carismáticos. Un minuto dicen, sí, creo que la voluntad de Dios es el sanarme, y al siguiente dicen, bueno, no sé, estaba leyendo la palabra y quizás, tal vez. Pronto yo soy de aquellos que no pueden ser sanados. Si no se ha encontrado con esto, es porque aún no ha aconsejado a mucha gente. Cuando se encuentra con un caso así, uno tiene que empezar un estudio sistemático para mostrarles que la voluntad de Dios sí es sanarles. Un estudiante de segundo año de Rema me dijo, no me daba cuenta del estado espiritual de la gente. Volví a mi casa durante el verano y me invitaron a enseñar en el grupo de oración que se reúne en mi casa y donde me empezaron a hacer las preguntas. La mitad de la gente de ese grupo de oración no estaban seguros de que la voluntad de Dios era el sanarles. Pensaban que lo era, pero no estaban seguros. La persona que necesita sanidad tiene que saber con seguridad, sin duda alguna, de que es la voluntad de Dios que Él sea sanado. La vacilación más pequeña, la menor duda, parará el fluido del poder. Puede haber algún resultado, pero no será duradero. Por ejemplo, el técnico que opera nuestro centro de sonido podría coger un destornillador, empezar a jugar con los alambres y causar un cortocircuito. No saldría ningún sonido de los altavoces y alguien pudiera decir, bueno, ¿qué pasa con la compañía eléctrica? ¿Qué habrá pasado? La culpa no es de la compañía eléctrica. El poder eléctrico se está transmitiendo. El fallo está en el operador, en el receptor.
Muchas personas enfermas son como el leproso que vino a Jesús en Mateo 8. Él dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Se ha fijado alguna vez en lo que Jesús respondió? Quiero, sé limpio. Es lo que Jesús le está diciendo al mundo entero en el día de hoy. Cuando preguntan, ¿puedo ser sanado? ¿Es la voluntad de Dios el que yo sea sanado? Él dice, quiero, sé sano. Eso es lo que Él está diciendo en 1 de Pedro 2:24, ¿no es así? Quiero, por mis heridas fuisteis sanados. Capítulo 3. Despréndase de cualquier raíz de amargura. Tercero, muchos no reciben sanidad porque hay pecado en sus vidas. Pecado oculto. Sé que no nos gusta hablar de este tema, ya que incumbe a nuestra vida privada. Vuelvan conmigo a los días de la Biblia. Encontrarán que los hijos de Israel estaban ganando la batalla tras batalla y todo les iba bien hasta que de repente perdieron una batalla. Josué preguntó, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? El Señor contesta, hay pecado en el campo. Cuando encontraron dónde estaba y remediaron el problema, comenzaron de nuevo a ganar sus batallas. Santiago 5, del 14 al 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Este es solo un ejemplo de la palabra de Dios. Al estudiarlo encontrará que hay personas que no reciben sanidad porque hay pecado en sus vidas. Desde luego, puede ser que usted no sepa nada al respecto. En lo que a usted se refiere, todo parece andar bien en sus vidas. Sin embargo, usted no sabe todo lo referente a aquella persona. Lo único que ve es lo que está en la superficie. No estoy acusando a todos aquellos que no reciben sanidad de tener pecado en sus vidas, pero al tratar de averiguar la razón por la cual alguien no está recibiendo sanidad, esta es un área que debería examinarse. Hay demasiadas personas que están buscando en el lugar equivocado al querer encontrar la razón por la cual no reciben. Todo el mundo puede señalar el problema que hay en la vida del otro. Puede sacar la paja que hay en el ojo ajeno, como dice la palabra, pero no se sacan la viga de su propio ojo. Los demás siempre tienen alguna falta, pero no nosotros. Muchos guardan resentimiento en sus corazones. Según lo que entiendo en la palabra de Dios, eso es pecado. También hay muchas personas que se sienten orgullosas de su nivel espiritual de tal forma que miran con desprecio a aquellos que son débiles en la fe. Eso no se ve desde el exterior. Esto no está bien. El otro día me encontraba hablando a este respecto con Charles Capps. Me di cuenta que él, al igual que yo, había estado predicando acerca de aquellos que son fuertes en la fe y desprecian a aquellos que son débiles. Él ve esto como un peligro que podría derribar el movimiento de fe tan fuerte que Dios ha levantado en estos últimos días. El diablo está haciendo que algunos, a los cuales no podría tener en otros aspectos, se vuelvan tan orgullosos espiritualmente, hablando, que los está destruyendo. También hay aquellos que tienen un espíritu de rencor. Esto nunca se ve en el exterior. Cuando usted los ve, siempre les parecen muy agradables, muy simpáticos. Siempre dicen, ay, no se preocupe por eso, todo está bien. Pero por dentro dicen, un día de estos me vengaré. ¿Qué se creerá ese? Ya verá. El espíritu de rencor les causará enfermedades que no pueden ser sanadas. He visto a muchas personas en esa categoría. Antes de que puedan recibir cualquier cosa de Dios, tienen que pedirle perdón públicamente. Yo no soy de aquellos que creen que todo el mundo debería levantarse y confesarlo todo. No creo que eso sea del todo correcto. Pero si alguien tiene un espíritu de rencor, el cual ha causado división en la iglesia, entonces esa persona debería hacer algo públicamente. Cuando lo haga, las tinieblas desaparecerán y de inmediato habrá liberación. De la misma forma, muchas personas que quieren ser sanadas están retardando aquello que más desean, su sanidad, al no ponerse totalmente de acuerdo con la palabra de Dios. La amargura es uno de los mayores enemigos del espíritu humano. Si se le permite continuar, envenenará y destruirá el espíritu. La amargura en su corazón
no solo será un obstáculo para que usted reciba, sino que si es dejada sin corrección, será un impedimento para toda su familia. De hecho, si yo fuera un pastor, preferiría pastorear a un grupo de personas con pecados visibles en sus vidas que a un grupo que tuviera raíces de amargura profundas en ellos. Lo digo porque yo puedo ayudar a aquellos con pecados visibles mucho más rápidamente con la palabra de Dios que a aquellos que son dominados por una raíz de amargura. Si una persona ha tenido amargura por mucho tiempo, esta se ha arraigado, incrustado en él de tal manera que ha formado una barrera que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios no pueden penetrar. Esa persona ha rechazado lo que Dios dice. También, si uno está lleno de amargura, no puede andar en amor, y la fe obra por el amor. Estas son solo unas cuantas áreas que usted debe empezar a considerar en caso de necesitar sanidad y de haber tenido problemas recibiéndola. Capítulo 4. No endiose a un hombre. Cuarto, muchos no reciben sanidad porque dependen en el brazo de la carne. Me refiero al depender en ciertos hombres o mujeres. La gente dice, tengo que conseguir que el hermano Hagin ore por mí, o bien, Oral Roberts tiene que orar por mí. Como ve, están dependiendo de una persona para que los sane, no en Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esto? Muchas personas llaman a este ministerio e insisten en que solo mi padre ore por ellos. Les decimos, tenemos a otros ministros que con agrado orarán por usted. No, tiene que ser el hermano Hagin, tiene que ser el hermano Hagin. Yo he hablado personalmente con algunos de ellos y he dicho, bueno, yo oraré por usted con mucho gusto. No, tiene que ser el hermano Hagin, responden. No están dependiendo en Dios, están dependiendo en el brazo de la carne. La palabra de Dios nos dice que no dependamos en el brazo de la carne, hemos de depender en el Espíritu de Dios para liberación. No me refiero a que el poder de Dios no fluirá a través de algún hombre para su sanidad, pero el mero hecho de que alguien esté ungido no verifica el que pueda obtener la respuesta de Dios para usted más rápidamente que cualquier otro. Cuando uno empieza a ver a la gente desde el punto de vista carnal, en vez de verlos desde el punto de vista espiritual, está haciendo de esa gente un ídolo. En algunos de nuestros servicios alrededor de la nación, el hermano Hagin y un servidor hemos pedido a los estudiantes de Rema o a los miembros del grupo musical que ministren a aquellos que tienen necesidades. Pero algunas personas se sintieron ofendidas. Dijeron, tiene que ser el hermano Hagin el que ore por mí. A veces mi padre me ha mandado a ministrar a alguien y dicen, yo no quiero ningún sustituto. He respondido, yo no sabía que Dios tuviera un sustituto. Ellos han dicho, si no puedo tener al mejor para que ore por mí, no quiero a nadie. Les he dicho, muy bien, entonces quédese enfermo. ¿No cree que les haya dicho tal cosa? Pruébeme y verá. No me enfadé con ellos personalmente. Me enfadé con el diablo. El diablo tiene a la gente apoyándose en el brazo de la carne para recibir ayuda en lugar de reconocer que Dios puede manifestarse en medio de cualquier lugar si así lo desea Él. Capítulo 5. Muchos continúan enfermos porque nunca fijan un momento específico para recibir la manifestación de su sanidad. Hay quienes en sus mentes sostienen que van a ser sanados algún día. Algún día seré sanado, dicen ellos. Ay, sí, hermano, uno de estos días seré sanado. Algunos sí que fijan un tiempo, pero siempre están en el futuro, nunca es ahora. Pero la palabra de Dios dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Con Dios tendrá que fijar un momento. Puede ser que no vea la manifestación de su sanidad en el momento en que ore, pero si mantiene abierto el circuito de fe y confiesa que recibió al orar, la manifestación vendrá, ya que usted ha guardado su parte en el convenio. Capítulo 6. Fije su meta. Sexto, muchos no son sanados porque no desean nada en específico. Su parte en el contrato es el desear algo. Mi padre solía acercarse al altar mientras la gente oraba, les tocaba en el hombro y les preguntaba, ¿por qué estabas orando? Ay, por nada en particular, respondían. Bueno, eso mismo recibirá. Les decía, el nada en particular.
Uno tiene que desear algo al orar. Tiene que tener una meta, una esperanza, un deseo. Usted podría tener 40 millones de toneladas de aire acondicionado instalados en cierto edificio y aún tener tanto calor que se sintiera miserable. Todo ese aire acondicionado no le hará ningún bien a no ser que vaya a la caja de control y lo encienda. Cuando el sensor dentro de la caja indica que hace calor en el edificio, este envía un impulso a la unidad de aire acondicionado encima del edificio. Este impulso dice: déjanos aire frío, hace demasiado calor. Esa caja de control es lo que señala la meta a conseguir, la cual pone el poder en acción. De igual forma, el deseo y la esperanza señalan la meta que pone el poder de Dios en acción en nuestras vidas. Sin embargo, es demasiada la gente que no está haciendo nada para poner ese poder en acción. No le están comunicando deseos específicos al Señor. Nunca fijan una meta, no tienen un deseo fijo. En la versión inglesa King James, Marcos 11:24 empieza así: todo lo que deseáis, orando, creed, dice la palabra. Eso es todo lo que tiene que hacer. Desearlo, orar y creer. Dios se encargará del os vendrá. ¿Ha entrado en alguna ocasión en un contrato con alguien? En ese contrato le tocó cumplir con ciertos requisitos. Después de cumplir con los requisitos especificados, usted no trató de ayudar al otro partido para que también pudiera cumplir con los requisitos, ¿verdad? No, usted cumplió con sus requisitos y esperó a que él cumpliera con los suyos. Cuando él cumplió con su parte, el trato fue válido. Lo único que se nos pide hacer es determinar qué deseamos, fijar un tiempo para recibir y entonces orar y creer. Eso es todo lo que se nos pide hacer. A Dios le corresponde cumplir con el os vendrá. Esa es su responsabilidad. No trate de hacer parte de Dios en el contrato. Asegúrese de que está cumpliendo con su parte y deje que Dios se ocupe de la suya, porque Él nunca ha fallado. En resumen, ocupe su tiempo cumpliendo con su parte del convenio. Fije una hora para recibir su sanidad, un momento para decir: creo que recibo ahora. Continúe diciéndolo. Eso es el modelo y la forma de recibir su sanidad. Capítulo 7. Haga un inventario espiritual. Séptimo, muchas personas no reciben su sanidad porque son espiritualmente tibias. Este punto se relaciona con el primero, el de prepararse para la sanidad. Uno no puede prepararse y a la vez ser tibio espiritualmente. Para mí, no hay nada que sepa peor que una taza de café tibio. A menudo me llevo una taza de café al escritorio, tomo un poco y me distraigo trabajando, olvidándome del café. No me doy cuenta del tiempo que ha transcurrido, cojo la taza y bebo ese café tibio. A veces trago un poco antes de darme cuenta de lo que he hecho. Pero si me doy cuenta a tiempo, salto de pie, corro al lavabo y lo escupo todo. Para mí el café tibio es repulsivo. Así son algunas personas espiritualmente hablando. Son tibias, están en el borde de un precipicio, agarrándose de solo lo suficiente para no caerse por la orilla, viendo cuándo puede acercarse a la orilla sin caerse. Sin embargo, cuando las cosas comienzan a andarles mal, cuando ellos o algún miembro de su familia se enferman, quieren que Dios les ayude. Están tan alejados de Dios que apenas pueden oírle cuando les habla. Yo prefiero vivir tan cerca a Él que cuando Él susurre me parezca que esté gritando. Si vive así, no tendrá dificultad alguna en recibir cosas buenas de Dios. Estos 7 puntos indican solo algunas razones que impiden que las personas reciban su sanidad. Estas son algunas de las áreas que los ministros deberían examinar si las personas a quienes están ministrando no están recibiendo su sanidad. Ustedes que necesitan sanidad, pero no la han recibido, deberían hacer un pequeño inventario para determinar dónde se encuentran espiritualmente. Escudriñen su corazón, vean si hay rencor en él, vean si hay alguna raíz de amargura. Si la hay, confiéselo a Dios. He estado en el ministerio desde que tenía 18 años. De los 7 puntos expuestos,
El que más he visto que ha impedido que la gente recibiera de Dios es el tener amargura o rencor en sus corazones. No les ha impedido ser salvos. No les ha impedido la entrada al cielo, pero sí les ha impedido recibir todos los beneficios de la vida cristiana. Yo no permitiré que ninguna amargura o rencor en contra de alguien permanezca en mí. La mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de dejar que permanezca en nosotros varias veces al día. Cualquiera que tenga una naturaleza competitiva fuerte siempre tiene más problemas en esta área que otros. Como yo soy muy competitivo por naturaleza, el diablo tiene más oportunidad de obrar en mí que en otros que no son tan competitivos. Algo o alguien puede interponerse, pero ¿sabe lo que hago cuando eso sucede? Cuando el diablo quiere amargarme, simplemente digo: Señor, bendícelos. Amontona bendiciones sobre las bendiciones en esas personas. No saben lo que están haciendo. Si usted está teniendo dificultades en recibir algún beneficio de la palabra de Dios que le pertenece, empiece a examinarse. La mayoría de las veces encontrará que ha permitido que entre un poco de amargura y rencor, la mayoría de las veces encontrará que ha permitido que entre un poco de amargura y rencor. Su amor no funciona como debe. La amargura y el rencor hacen que el amor se estanque. ¿Qué le sucede al agua cuando comienza a estancarse? ¿Qué le pasa a la vida en aquella agua cuando se produce estancamiento? ¿Qué le sucede al amor en su vida cuando la amargura o el rencor toman residencia? Es el comienzo de un proceso que, dejando de corregir, le robará toda la eficiencia que le pertenece de acuerdo a la palabra de Dios. Le puede robar de toda su espiritualidad. No le dije que lo haría, pero que puede hacerlo si se deja sin corregir. Observe que no he dicho que alguien que no esté recibiendo su sanidad tendrá todos estos 7 puntos problemáticos en él. Uno se encontraría en una situación terrible si así fuera, pero la mayoría de las personas que no están recibiendo sanidad encontrarán que uno de estos puntos, tal vez ni siquiera en su completa manifestación, está siendo pasado por alto en su vida. Estos 7 puntos son como una lista que yo uso con personas que me dicen: estoy teniendo dificultad en recibir lo que me pertenece. Empiezo con hacer ciertas preguntas. Según sus respuestas determino cómo continuar mis preguntas. Si descubro algo, les presento la palabra de Dios, pero no digo: aquí tengo una lista. ¿Ha estado usted haciendo esto o lo otro? ¿Usted está fuera de la comunión? Cuando se trata de mí mismo es otra cosa. Soy capaz de agarrarme por el cuello y decir: ¿qué te pasa? ¿Tienes algún rencor en ti? ¿Has estado llenándote de la palabra de Dios como deberías? ¿Has estado viajando demasiado y no te has ocupado de llenarte de la palabra de Dios como deberías? Pues quiero decirte algo. Señor Hagin, vas a empezar a hacer esto y lo otro. No racionalice consigo mismo. Póngase drástico. Póngase de acuerdo con la palabra de Dios y empezará a producir resultados en su vida, porque la paja saldrá y el Espíritu de Dios podrá obrar en su favor. Permítame que le anime a estudiar este tema de impedimentos en la palabra de Dios. No solo en el área de la sanidad, también acerca de aquellos impedimentos que le obstaculizan el recibir cualquier cosa de Dios. Tantas veces la gente es destruida, como dice la palabra, por falta de conocimiento. Cuando uno sale a esta batalla espiritual en contra del diablo, no solo necesita tener una ofensiva, sino que tiene que tener una defensiva para combatir sus maniobras ofensivas. Uno las puede combatir mucho mejor si ha estudiado y conoce cuáles serán. En el mundo de los deportes se dice que una buena ofensiva es una buena defensa. Quiero estudiar la palabra de Dios para saber cómo pelear en contra del enemigo. Quiero saber los obstáculos que usará para impedir mi eficacia. Por lo tanto, estudio la palabra de Dios. En ella hay mucho que aprender acerca de estos obstáculos. En el estudio hemos tocado simplemente la superficie. En el mundo cristiano hoy en día el enemigo se está infiltrando por toda puerta de atrás. Nos está venciendo
con pequeñeces. Esto concuerda con la palabra de Dios donde dice que son las pequeñas zorras las que destruyen y las que causan daño en los grandes cultivos. Cada área en esta lista consiste principalmente de cosas pequeñas, cosas que ignoramos. Uno dice, ya me vengaré, y sigue su vida. Eso es algo pequeño, pero las cosas pequeñas pueden llegar a hacerse grandes bloqueando el poder de Dios. Manténgase preparado por medio del estudio. El conocimiento viene a través del estudio. El estudio prepara para servir lo que necesita de Dios. El estudio le arma para que pueda desarmar al enemigo. Oración final. Padre, te doy gracias por bendecir a estas personas. Te doy gracias porque ellos han recibido. Te doy gracias por la palabra que nos has dado en esta lección. Te doy gracias por la luz que has iluminado nuestro camino. Padre, oro para que a medida que andemos contigo, estudiemos continuamente para que ningún obstáculo pueda permanecer en nuestro espíritu, incapacitándonos para ser la clase de buen soldado de Dios que debemos ser.